supone que, no me acuerdo si terminamos esta parte de los tipos de contrato, ¿no? Como recapitulando un poquito de la semana pasada, habíamos quedado en esta parte de lo que eran los tipos de contrato de construcción y hablamos que una de las opciones era serie de precio unitario y la ventaja que tiene es que uno se puede ir ajustando en base a la cantidad ejecutada, pero eso puede tener como un inconveniente que exista un incentivo negativo a que por parte de la empresa que está ejecutando se intenten aumentar las cantidades ejecutadas, como los sondajes, metros lineales, pero también tiene algunas ventajas que el riesgo económico es menor y para el contratista, eh, si los trabajos se ejecutan de una manera buena, se pueden aumentar los precios, como en términos generales. Entonces, en general, así como los más utilizados es suma alzada y serie de precio unitario, y son los que generalmente nosotros trabajamos. En obras de ingeniería, por lo general son series de precio unitario y para los contratos de construcción también. Cuando nosotros vemos contratos suma alzada, por lo general son cuando son contratos más chicos, como los que son de obras de emergencia, que son montos que se contratan, que se destinan anualmente para ese tipo de eventualidades como aluviones, caminos. Ahí se pueden usar contratos suma alzada y algunos valores se pueden contratar pro forma, como comentábamos el otro día, que eran los sondajes o los hincados de los pilotes. Ese tipo de cosas se podrían contratar como valores pro forma. Y existía como eh, un tercer tipo de contrato de construcción que era la administración delegada. En general no se ocupa mucho en obras públicas. Es como, ¿cómo se llama? Es como cuando uno en edificación hace contrato de construcción con entrega ya en mano, como más parecido a eso. Porque nosotros en este tipo de cosas, como administración delegada, por lo general se aplica, pero no por parte de un ministerio hacia una constructora, sino lo que se hace es administración delegada, pero a través de un servicio a otro servicio que son órganos públicos. Y es lo que he comentado un montón de veces, que es cuando, por ejemplo, el Servio o no sé, el caso más habitual que es Ministerio de Salud contrata la dirección de arquitectura, contrata digo yo, sino que delega la administración del diseño y la construcción, el diseño, la licitación, construcción del proyecto y se le entrega como los fondos para esa ejecución. O sea, ahí sería como lo más parecido a lo que nosotros tenemos como administración delegados que se aplica como en sector privado, pero desde la perspectiva como de los contratos públicos, que serían como entre servicios, como podría ser el Servio o una municipalidad con el ministerio, o lo más habitual que pasa que es Ministerio de Educación o de Salud, que delega la administración a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Y ahí es como, en general, las direcciones se hacen cargo de todo, desde la generación de las bases, licitación, adjudicación, construcción. Después se entrega la obra para la que sería como la administración de estos tipos de servicios, como sería de salud y educación, que es lo más habitual. Si hacemos como un resumen con esto, es como que, con lo que había hablado anteriormente,
y intentando llevarlo como a lo que sería como servicios públicos, que, por ejemplo, para el mandante permite iniciar las obras con información incompleta y mejorar los plazos, curva de aprendizaje para el propietario, relación ganar-ganar. Se pueden aplicar esta modalidad en fase inicial hasta completar la información necesaria para llegar a una suma alzada. Bueno, lo que son como obras públicas es administración delegada, pero más o menos ya se tienen como fichas de los proyectos donde hay como montos globales. Si hay que comentar, es más complicado si se hizo como un contrato de suma alzada. Y las desventajas que se puede, en este caso dice como que se puede sentir en manos del contratista, porque cuando se entrega completamente a un tercero, claro, porque tú pierdes el control del proyecto, sino que tú estás esperando como una idea de un proyecto final. Del punto de vista como del contratista, sería como, tiene una autoridad asegurada, riesgo económico pequeño y el costo del control de calidad suele ser más alto, lo que repercute en la disminución de los errores y correcciones futuras. También las desventajas es que se asumen la responsabilidad técnica, posibles interferencias con el propietario y el contrato debe ser muy preciso en lo que respecta a los costos responsables. El propietario siempre buscará reducirlo o cuestionarlo. Entonces, como que queda un poco claro lo que sería como el sector privado, pero lo que sería como importante desde el punto de vista como para pública es la responsabilidad técnica. Lógicamente que si la dirección de arquitectura está ejecutando una obra que es un hospital y lo construye mal o lo diseña mal, la responsabilidad va a ser de la dirección que lo está ejecutando. Entonces igual eso es complicado porque tenéis que tener como un proyecto que sea bastante acabado para no tener este tipo de errores. Esto es como la forma en que en los sectores públicos se estaría aplicando este tipo de administración. Como comenté, se aplica solamente para esos casos que son más excepcionales, pero para lo que es camino, por lo general, van a ser presionitarios y para los casos más específicos, sumarse. Y acá hay una especie de resumen de las estadísticas del año 2016 con respecto a lo que serían la inversión pública que se realizó ese año. Pero que no me acuerdo si está en miles de millones, entonces acá aparece el monto. Lo importante es que ustedes pueden identificar lo que serían los porcentajes de los montos. Entonces, el año 2016, más allá del monto específico, la inversión en sector público que se realizó, de el 50% de la inversión en sector público la agarró, 51% la agarró el Ministerio de Obras Públicas. O sea, todas las diferentes direcciones que nosotros vimos, la agarró el Ministerio de Obras Públicas. De esa plata, el 49% la pueden haber agarrado otros servicios, como son los gobiernos regionales, ¿cierto? Municipalidades y otros ministerios, como podría ser educación y salud. Y como comentaba anteriormente, que habían algunos montos que se iban por delegación de funciones, se iban al ministerio para ejecución. Entonces, gran cantidad de la inversión del sector público la agarra el ministerio y a veces son más del 50%. Eh, de todo lo que agarró el fondo como de lo público, lo que agarró el ministerio, el 63% está destinado a lo que sería la dirección de vialidad. Entonces, todo lo que es del MOT, el 63% se gasta en infraestructura de, podríamos decir, camino o en gasto asociado a la dirección de vialidad. Entonces, es un porcentaje de plata súper importante. Entonces, ustedes pueden ver que lo que se invierte en infraestructura pública, principalmente camino, es mucha plata. Y ese 63%, que son 805 mil millones, pero no me acuerdo si eran millones o miles de millones, el 61% la agarra las direcciones regionales, eh, el 8% lo toma la DIVO, que es lo que le explicaba a ustedes, que era la dirección de vialidad urbana, sería la DIVO, y lo que sería el 31%
lo estaría agarrando a la subdirección de obra. Entonces, en la subdirección de obra nosotros tenemos lo que eran los caminos y también está el departamento de puentes, que eran los que ejecutaban las obras. Y nosotros estaríamos como dentro de lo que sería este 61%, está lo que sería como porcentaje que agarra como una región adicional que se puede decir que sería a nivel central. Entonces, el donde yo desempeño funciones estaría como dentro de esta gran torta, lo que sería a nivel central, lo que correspondería a estudio de ingeniería. Dentro de la subdirección de obra, el 80% lo agarra la construcción y el departamento de construcción, que eso es principalmente caminos, ejecución de caminos, por administración directa, mantenimiento, y el 15% lo agarra directamente el departamento de puentes. Y ustedes pueden ver que eso equivale a 38.000, 38.000. Quiero entender que son 38.000 millones. Y 12.000 millones vendría a ser el 5% que corresponde al CMT, que el CMT es el cuerpo militar del trabajo, que donde hay zonas extremas donde no es rentable ejecutar obras de camino, rentable desde el punto de vista social, se ejecuta en conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas y el CMT, se ejecutan estas obras. Entonces, como para que ustedes tengan como una idea de más o menos los porcentajes de montos que se utilizan y qué orden de magnitud y porcentaje van como para cada parte del ministerio, tu dirección de obras regionales. Eh, Eso como en general con el tema como de la inversión. Y otras veces yo he planteado esto que está acá, eh, que es que principalmente cuando se ejecutan obras de vialidad están asociados a planes u obras emblemáticas que comentaba anteriormente, que son planes a largo plazo. Entonces están de los que se han ejecutado y que algunos todavía están en ejecución, está como el plan indígena, el plan Araucanía, la iniciativa de inversión en vialidad urbana, iniciativa en red vial regional principal y secundaria, programa de caminos para el desarrollo, Interlagos, Plan Chiloé, plan conectividad de la ruta austral en la ruta 7, plan de conectividad ruta austral, iniciativa de inversión para consolidar pasos fronterizos y rutas internacionales. Entonces, todos estos planes de inversión que se conversan entre MIDESO, gobiernos regionales, gobierno central, son los que generan a largo plazo lo que serían los fondos de inversión, ¿cierto? Sería como el bolso con plata, la bolsita con plata, para poder distribuirla a futuro, ¿cierto? En las diferentes inversiones. Y ahí se van priorizando las diferentes cosas. Y entonces, como a modo de resumen, se podría mostrar algunos de los proyectos que se ejecutaron en base a estos planes. Estaba, por ejemplo, el Plan Interlagos que partió el 2007 y estaba principalmente entre Puerto Montt y la Araucanía, que era como de Victoria hasta lo que sería como Puerto Montt. Y lo que buscaba era conectar todo lo que sería como los sectores o zonas lacustres del sur de Chile, de Puerto Montt hacia arriba, y que estaban, sí, la forma de priorizarlo era porque estaban cerca de sectores que eran áreas protegidas o áreas o zonas de interés turístico. Entonces, por una parte, se identificaron cuáles eran las áreas silvestres protegidas y la existencia de parques nacionales. Entonces, acá nosotros teníamos, no sé, el Parque Nacional Torhuaca, las Nalca, Manalcahuello, Alto Biobío, parques nacionales y reservas nacionales, el Conguilleo, China Muerta, Huerquehue, Villarrica, El Mocho, Puyehue, Pedro Rosales y Yanquihue. Y dentro de estos parques y reservas nacionales existen también lo que serían ciertos lagos, después Conguilleo y Calma, Villarrica, Calafquén, Riñihue, Ranco, Maihue, Puyehue, Rupanco, Todos los Santos, Yanquihue, etcétera. Y también hay zonas que eran de interés turístico, donde habían termas, centros de esquí,
volcanes, ¿cierto? Acá se puede identificar que acá hay un montón de... Toda esta parte está llena de termas, lo que se ve acá. Entonces eran zonas que tenían un interés turístico importante. Entonces eran zonas interlacustres. Eh, y en base a esto, existe una red que conecta y es la que se identifica acá, que son la ruta, por ejemplo, la 181, la 61, la 199. Todas estas rutas dentro de este plan se empezaron a mejorar. Entonces la inversión que se hizo para mejorar estas redes fue importante. Y, por ejemplo, aprobé el año pasado, terminamos de aprobar un proyecto que era en la ruta 199, que era la ruta 199 CH, que es la que une Villarrica con Pucón. Es súper importante esa ruta porque tiene un interés turístico, hay un paso fronterizo y una zona de alta demanda, tiene como, se puede decir, tiene belleza escénica importante, entonces conjuga una serie de características que tanto para, no solamente para el ministerio, sino que para otros ministerios y entes públicos tiene un interés importante. Entonces, en base a eso se generan los proyectos de inversión a largo plazo. Y acá hay otras zonas que se muestran, no sé, gustaba el plan de conectividad astral 2004, tenemos la zona más extrema de Chile, la zona del sur donde está Puerto William, Porvenir. La primera lámina nosotros podemos apreciar lo que era la interconexión que nosotros podemos generar entre la Isla Grande y Chiloé con todo este sector que tenemos acá. ¿Cierto? Por acá tenemos Cochamó, Dalcagua por acá. Entonces, una de las cosas positivas, si es que se puede decir de alguna forma, del puente de Chacao, que mucha gente dice que la rentabilidad está inflada, o sea, siempre hay comentarios negativos, pero dado que el proyecto ya se está ejecutando, eso influye de manera positiva en lo que sería el aumento de los TMDA. Entonces se genera un aumento en las tasas de crecimiento. Entonces hay muchos proyectos que dentro de estas zonas no eran rentables, pero al construir un puente súper grande, como el de la envergadura que se está construyendo, se asume que el flujo vehicular va a aumentar mucho y eso genera que las tasas de crecimiento de elaboración de los proyectos aumenten. Entonces eso hace que todos los proyectos que estén acá, que antiguamente no eran rentables, ya que hay más autos, va a haber una posibilidad de que existan más personas beneficiadas y eso va a aumentar la viabilidad de ciertos proyectos. Entonces eso es como eh, se puede decir como una consecuencia positiva. Ahora, si tú lo piensas como del otro lado, oye, pero son rentabilidades que están infladas, entonces como que está ahí artificialmente como ejecutando proyectos que no se deberían hacer. Entonces como que tiene esas dos lecturas. Pero dado que ya hay un proyecto que se está ejecutando, que está en construcción, ya nosotros deberíamos asumir que debiese existir un aumento en el TMDA. Quizá las tasas después, cuando esté construido, hay que corregir las tasas, así que efectivamente son las que se proyectaron o no, y ahí ver cuáles proyectos pasan a ser rentables o no. Porque hay algunos que son rentables en diseño, pero siguen quedando pendientes para su plazo de ejecución. Eh, claro, acá hay una especie de resumen de lo que era la cobertura de área 4 del Plan Conectividad Austral del año 2004. Entonces, acá lo que yo mostraba en esta lámina eran los montos de inversión que se generaban para las diferentes direcciones para esa zona. Porque el Plan de Conectividad Austral, por ejemplo, para la zona 4, que es lo que tenemos en la parte de acá, no solamente es dirección de vialidad, sino que es como lo que nosotros mostramos es como MOP en general. Entonces, en este caso, en este plan AD4 se mostraban dos ítems, que el 1 y el 2. El uno correspondía a la conformación del eje longitudinal de Tierra del Fuego en su conexión con la isla Lavarino. Y el ítem 2 correspondía a mejoras de conectividad en localidades aisladas del Tierra del Fuego.
Entonces eran dos cosas distintas, dos ítems diferentes, ¿cierto? Y en el ítem número 2, que tiene menos cosas, ahí aparecen ítems para tres direcciones: la dirección de obras portuarias, vialidad y para aeropuertos. Y para la dirección de obras portuarias está la reposición y muelle y caleta de piedra, Isla Picton y Cabo de Hornos. También está la reposición del muelle Puerto Toro y Cabo de Hornos. Para vialidad está la construcción del camino Caleta Eugenia y Puerto Toro. Y para el aeropuerto está el mejoramiento y conservación del pequeño aeródromo San Sebastián. Entonces acá aparece los montos que son de inversión, que son 350 millones para la reposición del muelle, 350 para el otro muelle y 350, 82 millones para lo que sería aeropuerto y 4.500 para lo que sería 4.500 millones para vialidad. Entonces ustedes ven que en lo que es camino siempre se mete mucho más plata. Y después acá arriba tenemos lo mismo. Tenemos vialidad CMT, dirección de obras portuarias, aeropuerto. Entonces acá en vialidad está el mejoramiento del paso San Sebastián. Son 6.000 millones para la construcción del camino Estancia Vicuña y en de Gaia son 7.800 millones. Entonces, acá con 4.500 son dos tramos, el tramo uno, tramo 2. Entonces, un montón de plata que se estaba metiendo. Y acá ustedes pueden ver acá la cantidad de montos total de inversión pública, que son 32.000 millones para vialidad, 500 millones para aeropuertos y 1.000 millones para obras portuarias. Eso es a plata del año 2004. Entonces, los caminos son caros en general. La infraestructura en general es cara con la inflación que tenemos ahora y temas internacionales, las cosas están más caras. Entonces, como que todo lo que tengamos que traer de afuera por tema de suministro va a ser más complicado. Entonces, estos precios deberían aumentar aún más todavía. Si nosotros lo llevamos a fechas de este año, por ejemplo, el acero está medio caro. Eh, Eso, entonces, como que igual se mete mucha plata en caminos, en obras públicas. Entonces, ustedes, por eso que quiero decir de que muchas veces se cuestiona de que hay muchos impuestos, pero al final, no todos los impuestos, pero de lo que es la recaudación pública, son las obras que se ejecutan. Y en Chile, hasta antes de la pandemia, una de las ventajas que teníamos como país es que teníamos casi una deuda externa casi cero. Entonces, la obra pública que ejecutábamos con fondos estatales era como inversión directa y no necesitábamos pedir plata fuera. Y aparte también está lo que era como infraestructura concesionada, y esa es plata que colocan los inversores privados, las concesionarias, y que después pagamos nosotros como usuarios. Entonces es como comentábamos anteriormente, no es un desembolso directo, pero igual nosotros lo pagamos eh, de una u otra forma como usuario y a veces lo pagamos mucho más caro. Pero también hay que tener en consideración de que si no existieran las concesiones, tendríamos que pagarlo con impuestos, igual tendríamos que pagar. Un poquito más barato quizás, pero la infraestructura pública es cara. Por eso que cuando nosotros diseñamos, siempre buscamos que sea, no sé, puentes que sean durables. Muchas veces se critica cuando nosotros en algunas cosas somos más conservadores, pero buscamos que los puentes o la infraestructura que se construye dure lo mínimo que debiese durar desde el punto de vista de su vida útil, que para puente tradicional en Chile es 50 años como mínimo. Y hay puentes que son mucho más antiguos y que todavía están funcionando. Entonces eso como, así como para tener noción de la cantidad de montos de inversión. No sé si tienen alguna duda, sino para irnos metiendo a lo que sería más como la parte de las normativas. Queda todo claro, profe. Ya, vale. Un segundito que voy a cerrar la ventana.
del CMT. No voy a dar mucha vuelta con esto, pero para que tengan idea, que la unidad MOB CMT ha ejecutado obras y me tocó visitar algunas que son del sector del Camino Pueblo y Paso del Bolsón. Principalmente el sector que se llama Llanada Grande y Segundo Corral, eso nos tocó visitar el año antepasado. Y eh, lo- uno de los proyectos que se están ejecutando está en este sector, no sé, Horno Pirén hacia el sur, Caleta Gonzalo, donde está el Parque Pumalín. Eh, entonces ahí hay unas obras que se ejecutaron o que los estudios de ingeniería se estaban ejecutando. Entonces, eh, dentro de esto, están dentro de los estudios que se tenían que ejecutar por parte de vialidad y después es que la obra no era rentable, había que ejecutarla por parte con el CMT. Entonces, uno de estos proyectos era la conexión entre Horno Pirén y Caleta Gonzalo. Entonces, había que generar una conexión por una especie como de fiordo que están en este sector, igual era súper complejo porque había que hacer muchos cortes. Eh, Eso es lo que se pretendía proyectar. Y para que ustedes tengan así como una idea, no vamos a profundizar mucho en eso, era la condición actual existente, pero se quería mejorar el estándar, principalmente son estas las condiciones que tenemos bien al sur de Chile, que haya afloramiento rocoso, entonces todo lo que sería como los caminos, cuando se mejora el estándar y se tienen que hacer los cortes de los terraplenes, es como corte en roca, entonces tronadura, entonces igual es bastante, son zonas extremas, todo más caro, entonces muchas veces no son rentables. Se pueden ir los cortes verticales, lo que se proyectaba por parte del constructor como en la parte de factibilidad era hacer como una especie de volado. Se pueden ver acá una condición actual, son puentes de madera. Tenemos el puente Pichilelfo, puente La Mariquita, y son estructuras pequeñas de 14, 25 metros. Estos son los puentes que da como a entender que están existiendo. Eh, Cuando los puentes, muchas veces los puentes no se ven de lejos cuando son como estos caminos como bien de bajo estándar y se coloca para que uno pueda tener noción que hay una estructura cuando de repente el estándar es muy bajo en el sentido de que son de tablero madera, se colocan estas barreras o señalizaciones que indican que es el inicio de la estructura. Entonces, cuando ustedes vayan por los caminos y que son como tierra, tengan cuidado. Cuando estas cuestiones son acá, eh, significa que hay un puente. Entonces, muchas veces hay puentes que son tan antiguos o que son en bajo estándar que a veces no tienen baranda. Entonces, a veces se produce un accidente porque hay personas que no cachan que cuando, no sé, hay una cosa como esto, que esto señaliza una estructura que puede ser una obra de arte o un puente chico, y a veces no hay baranda y hay vegetación, entonces uno se podría, no sé, caer y no cacha que abajo hay tener un estero o algo así. Para que tengan cuidado. Y esos son puentes que son de estándar un poco mayor y son más nuevos. Entonces ya es superestructura de hormigón. Tenemos las juntas de hidratación acá, ¿cierto? Con las juntas de hidratación y lo que serían las barreras peatonales. Entonces acá antiguamente se colocaban estas barreras peatonales de acero porque está segregado el tablero de lo que sería la parte peatonal. Entonces en teoría si un auto no va tan rápido y pasa para acá, primero chocaría con esta acera y después se subiría con una rueda y no se caería inmediatamente. Eso no significa que no se vaya a caer, pero por eso que las barreras antiguas como que estaban enfocadas más a peatones. Actualmente lo que se ocupa son barreras tipo F en los bordes de los puentes, para que puedan redireccionar en ciertos casos lo que serían eh, el vehículo a la calzada. Todo en términos generales, por lo que sería a la parte de los proyectos que se estaban en ejecución y se estaban estudiando con el CMT y con planes de inversión. Eh, Eso. No sé si tienen alguna duda, consulta. Pasamos al otro día.
Entonces, estaríamos pasando a la segunda parte de esta como capítulo, que es como los métodos de diseño. Si no me escuchan o estoy como muy lento, me avisan, porque la tarde tuve hartas reuniones, así que me tocó hablar por la garganta y más cansada. Ya, entonces, parte 2 como de este módulo, que sería como de las cargas de diseño, la parte era como más del marco histórico, cargas de diseño en general y después enfocado a lo que serían los diseños de puente. Entonces, nosotros tendríamos que ver una pequeña introducción. En esta parte estaríamos viendo cuáles serían los principios del diseño estructural, las principales filosofías de diseño y las cargas y combinaciones de cargas generales y las que se enfocan más a estructuras de puentes. Entonces, eh, diseño estructural. Cuando nosotros hablamos del diseño estructural, eh, nosotros tenemos que enfocarnos bien a cuál sería el concepto que más aplica a nosotros como ingenieros y no confundir con lo que sería el análisis estructural o el diseño de los elementos. Entonces, acá, en esta definición que se presenta acá, habla que el diseño es un proceso creativo del diseño estructural basado en el conocimiento de los principios de la estática, dinámica, mecánica de sólidos y análisis estructural. Entonces, esto es como que esta definición que como más del libro, se le pone esta parte que es creativa para que no suene que nosotros como ingenieros somos muy aburridos. Pero en el fondo la parte creativa está bastante limitada porque nuestro enfoque está más al área, a la parte como de optimización, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos piden un puente, por lo menos los que son de obras públicas, lo que sería la estética de la estructura, como que no tiene un valor que se pueda medir en las evaluaciones económicas, por ejemplo. Entonces es bastante complicado. Entonces las estructuras que nosotros hacemos son los típicos puentes alto estándar, los típicos los puentes alto estándar súper homogéneos y súper robustos que han funcionado bien. Entonces para nosotros es como eso lo ideal. Cuando ya hay un puente que es más simétrico, que es más bonito, para nosotros nos empieza a poner nervioso porque sabemos que van a existir excentricidades, rotaciones, y desde el punto de vista de lo que sería el comportamiento estructural dinámico, para nosotros es complicado. Entonces, como que la parte creativa debe ser mucho más, pero generalmente en la ingeniería se enfoca más a que sea un elemento que trabaje bien desde el punto de vista como de su comportamiento mecánico, si lo queremos ver de otra forma. Entonces, lo importante como desde el punto de vista de la estática, que el puente o el edificio no se caiga, el comportamiento dinámico, ¿cierto? Y nosotros metemos el tema de la mecánica de sólido porque tenemos que saber cuáles son los comportamientos de los materiales y el análisis estructural, pues. O sea, dependiendo de cómo nosotros hagamos nuestro diseño, si es isostático, si es hiperestático, si es rígido, rótulo, rotamiento interno, esas cosas, ahí se va a comportar de manera distinta y los métodos de análisis van a ser diferentes. El producto de todo esto es una estructura que debe ser segura y económica y que cumple con su propósito, que son los requisitos de diseño. Principalmente las estructuras prestan servicio a personas, entonces una de las cosas más importantes debería ser la serviciabilidad, ¿cierto? Entonces acá hay un ejemplo de, ¿cierto? Un edificio que es como de carácter para uso de personas y que es como sería enfocado más a la 433 edificación. Y el lado de acá tendríamos como un edificio de carácter industrial, que es más enfocado en la producción, trabajo en áreas de industria, como puede ser minería, eh, energía, etcétera. Eh, Dentro de los requisitos de diseño, nosotros vamos a trabajar con diferentes variables que nosotros tenemos que analizar para la definición de nuestra estructura. Dentro de las variables que nosotros necesitamos o de los requisitos de diseño, está lo que serían
Una de las más importantes, que sería como la resistencia, ¿cierto? Que está enfocado a lo que comentaba anteriormente, la mecánica de sólido y básicamente que la estructura tiene que tener una capacidad suficiente para autosustentarse. Tenemos también conceptos como las deformaciones máximas, la estabilidad, las vibraciones, que esto pueden, por ejemplo, las deformaciones pueden entrar dentro de lo que serían como eh, el análisis de estabilidad estructural. Entonces podríamos ver que es como de la parte de la estructura, pero también podría ser como parte del servicio. O sea, si yo tengo una estructura que tiene un drift entre pisos muy grande, ante eventos sísmicos, probablemente, no sé, puede que se generen fallas estructurales. Pero si tengo una estructura que ante comportamientos estáticos se generan deformaciones o flechas muy grandes en las vigas, por ejemplo, que hacen que las personas se sientan inseguras al transitar, va a tener un problema de servicio. Pero eso no dice que necesariamente se va a caer. Entonces ahí las deformaciones podrían entrar de lo que son de la servicialidad o como de deformaciones que podrían estar dentro de lo que es como la estabilidad estructural. También esto podría entrar en la parte de lo que sería el suelo, las deformaciones o asentamientos. Entonces, si tenemos de repente asentamientos diferenciales muy grandes, podrían afectar la estabilidad estructural de nuestro puente o nuestro edificio. Están las vibraciones, esto es súper importante en las pasarelas, por ejemplo. También está como dentro del punto del servicio. Y si tenemos un puente o un edificio que entra en resonancia, podría ser que sería un problema más de resistencia, ¿cierto? Y después está la parte de la plata, ¿cierto? Las lucas y los costos. Entonces nosotros necesitamos que los costos sean mínimos. Y esto puede ser, eh, se puede enfocar de varias maneras. Por ejemplo, el que sea un peso mínimo. Yo necesito una estructura que sea ligera, entonces que sea liviana, por eso va a influir los costos. También está la mano que puede ser que la mano de obra requerida sea la mínima. Entonces, ¿cómo yo puedo disminuir la mano de obra? Es usando elementos prefabricados. Por ejemplo, no sé, columnas prefabricadas para pasarelas. Eh, las construcciones de vivienda que son eh, elementos metal home que son modulares. Entonces, necesito menos personas, pero con una mano de obra que es un poco más tecnificada. También se pueden existir los moldajes que antiguamente eran más artesanales, que ahora son, no sé, los encofrados, por ejemplo, me acuerdo la empresa Peri siempre vendía muchos productos de alza primada o encofrados. Entonces ya ahí está más tecnificado, se ocupa elementos que son prefabricados para los moldajes y son más rápidos, eso influye y hace que los costos sean menores. Y también del punto de vista de los costos podríamos ver otras como requisitos de diseño que está como el tiempo de construcción. O sea, por ejemplo, yo quiero hacer un puente de acero y uso uniones apernadas o uniones soldadas. Entonces las uniones soldadas son más rápidas porque llego con las vigas desarmadas y las monto en terreno. De repente las uniones apernadas son más difíciles porque las personas que se dedican a esto son menos. La empresa que fabrica las vigas que son apernadas se demora más. Entonces ahí en los tiempos de construcción puede ser también qué es lo que yo elijo como material. Y dentro de esto mismo está como el mantenimiento y la eficiencia en la operación. Eso lo podemos ver desde el punto de los costos o también como de las prestaciones que va a tener el mandante al explotar estas cosas. Entonces, la facilidad de mantenimiento es más fácil de ver para puentes. Siempre coloco el ejemplo de los que son puentes de viga de acero versus viga de hormigón. Si yo tengo un puente de viga de hormigón armado o hormigón pretensado, si yo tengo un recorrimiento suficiente, tengo un hormigón de una durabilidad importante que tiene poca penetración
sulfuro, cloruro, sales, etcétera, casi no le voy a tener que hacer mantenimiento a las vigas. Entonces instalo las vigas de hormigón y me olvido casi. De vez en cuando tengo que ir haciendo lo que sería como tareas de inspección para ver en qué condición se encuentra, pero casi no le voy a hacer nada. En cambio, si tengo una viga de acero, las vigas de acero yo tengo que cada cierto tiempo pintarlas, ¿cierto? Bueno, que sea lo que sería pintura, tengo que examinar la soldadura para que no tenga problemas de fisura, agrietamiento, corrosión, intersticios. En los intersticios, ¿cierto? Si ocupé una pernada, tengo que verificar las uniones para que no haya corrosión importante, pérdida de sección. Entonces, si yo construyo un puente que es de viga de hormigón armado pretensado, yo sé que a largo plazo lo único que tengo que cambiarle van a ser las juntas de dilatación y pintar los pasamanos de las barandas peatonales. Pero si yo coloco un puente que es de acero, yo voy a tener que estar revisándolo constantemente para tratar de identificar posibles fallas en el elemento por fatiga, por conexión, corrosión, y hacer tratamiento para poder mantenerlo en el tiempo. Pintura anticorrosiva, ¿cierto? Protecciones galvánicas, etcétera. Entonces, como que ahí tú tienes que ver qué es lo que es más fácil para ti, como desde el punto de vista del mantenimiento. Y el caso de la operación también, pues si hablamos de monte, fíjense la operación. Y, por ejemplo, el puente Caucao. Hay que operarlo, hay que tener una persona que lo opere, como es un elemento móvil, hay que hacerle mantenimiento. Eso considerando de que es un proyecto que funcione. Entonces, en este caso, el proyecto no funciona, se ha hecho funcionar de manera artesanal. Entonces, tenemos que contratar grúas para poder abrir y cerrar el puente, grúas que son súper caras. Y hay proyectos de adecuación. Entonces, el otro día me mandaron una nota de prensa donde sale que nuevamente se va a licitar otro proyecto para ver si se puede reparar o no se puede reparar este puente. Entonces, si nosotros lo pensamos de otra forma y hubiésemos estructurado un puente en arco mucho más grande, con un galivo suficiente para que pase un barco, probablemente no tendríamos problemas en la licencia de operación, porque no tenemos que gastar recursos en operar un puente que tiene dispositivos mecánicos y que hay que gastar en funcionarios que lo operen, en mantenimiento de los elementos mecánicos, y en este caso, que se está operando de una manera artesanal, grúas de gran tonelaje que puedan abrir y cerrar un puente que debe ser funcionar de manera casi autónoma. Entonces, eso también es súper importante verlo, porque a veces uno quiere colocar una estructura porque es más bonita, porque va a llamar más la atención, pero hay otras variables que están por detrás que igual son importantes, como mantenimiento, eficiencia de operación, servicialidad, vibraciones, que a veces eso no es tan fácil de verlo como usuario. Entonces a veces uno dice, chuta, la solución que hicieron es súper fea. Claro, pero quizás que la otra opción, que era más bonita, era mucho más cara. Y pasa mucho acá. Nosotros, esto ocurre, por ejemplo, en las participaciones ciudadanas. Cuando nosotros somos pasarela, por la ley de accesibilidad universal, tenemos que ser pendientes de máximo del 8%, si no me equivoco. Entonces nos quedan unas pasarelas de, no sé, casi 200, no sé, como 200 metros. Entonces las personas nos dicen, oye, pero ¿por qué en vez de hacer esa pasarela, si nosotros la miramos como de lado, ¿cierto? Tenemos una rampa por acá, que la persona tiene que subir, después hacer la vuelta por acá, después atravesar por arriba y llegar al otro lado, y bajar de nuevo en la pasarela y irse para el otro lado. Entonces nos dicen, oye, ¿por qué no colocan acá un ascensor? Mucho más barato, o sea, ellos dicen, o sea, algunas personas dicen que es más barato o que es más práctico. Entonces, claro, lo ideal sería colocarle un ascensor a las pasarelas, pero el problema es que ya, el ascensor hay que hacerle mantenimiento, tienen ascensor, son, no sé, ascensores que realmente son caros, entonces como que son ciertas marcas nomás que te prestan soporte a largo plazo y de repente tú necesitas ahí
que en caso de un sismo el ascensor sigue funcionando. Si hay un terremoto, no sé, fallar. Si no es un sector urbano, tenéis que colocarle electricidad. Ahí de repente uno tiene que hablar con la municipalidad o el servicio si se ponen con las lucas para las luces, porque de repente no quieren. Entonces, como que para un ascensor tampoco van a querer colocar plata, o si no tienen que hacerse cargo el ministerio. Entonces, como que hay un montón de cosas por detrás que a corto plazo no son tan caras, pero después la operación nadie se va a hacer cargo. Entonces, si falla el ascensor, la pasarela va a quedar botada porque si nadie no le hace mantenimiento y no hay lucas para operar el ascensor, por ejemplo, y no tiene una escalera o una pasarela, no vaya a poder ocuparlo. Entonces, a veces por eso que se opta por la solución más fácil desde el punto de vista como de la operación, que sería un acceso como una rampa. Tampoco a veces son tan baratas porque de repente tienen que hacer expropiaciones súper grandes para hacer esos 200 metros eh, de rampa de acceso, que es una locura. Pero no sé cómo, más o menos lo que pasa con las pasarelas, la redundancia, eh, como que en general, ¿cuál sería el proceso del diseño, la definición conceptual? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Sobre todo si quiero hacer como un puente narco, quiero un puente móvil. Que a veces uno parte con quiero hacer un puente narco, un puente móvil, pero después termina siendo un puente tradicional, que es lo que alcanzó la plata o la solución estructural era más fácil. La definición de las solicitaciones, ¿cierto? Eh, la estructuración, ¿qué solución voy a hacer? ¿Voy a hacer un marco rígido o voy a hacer, no sé, un puente que sea con cepa, que sea con isostático, ¿cierto? Que sea dilatado? O podrían ser estructuras que son colgantes, ¿cierto? Entonces ahí uno va viendo la estructuración. ¿Cuál estructuración funciona mejor para las necesidades que yo tengo? La selección de los elementos, que yo propongo elementos estructurales, ¿cierto? Secciones transversales tipo, secciones I, secciones H, vigas de acero, vigas de hormigón, elementos que son preopostensados con acero activo. Y esto nosotros hacemos un análisis estructural. Y en base a eso tenemos solicitaciones y vamos haciendo nuestro análisis. Vamos iterando hasta que llega a una evaluación que es favorable, ¿cierto? Tenemos como una especie como de visto bueno. Y nosotros pasamos después a la parte final, que es la etapa de emisión de planos y especificaciones técnicas, que son las especificaciones técnicas generales y especiales. De las cosas que nosotros tenemos acá, una de las que es importante son la definición de las solicitaciones, que eso es lo que se presenta acá en términos muy generales. Entonces tenemos cargas muertas, cargas vivas, tanto móviles como estáticas, impacto, la nieve, viento, sismo, lluvia, pujes de suelos, inundaciones u otros. Las cargas muertas son las más fáciles como de entender conceptualmente, corresponden principalmente a los pesos propios. Entonces, finalmente uno habla de carga muerta cuando nos referimos a peso propio, o a veces hay algunas cargas que uno las podría considerar como cargas que son como vivas, entre comillas, pero uno las modela como carga muerta. Me explico, por ejemplo, en los edificios, uno cuando considera el peso de lo que son como los mobiliarios, uno podría eventualmente sacar esos muebles y ya no tendríamos esa carga de manera permanente en la estructura. Entonces podría ser una carga viva, pero nosotros la modelamos como una carga estática. Entonces como que la mayoría de los casos de las cargas muertas nosotros nos vamos a referir al peso propio y algunas cargas y las cargas vivas estáticas podrían ser cargas que pueden o no estar eh, en la estructura a lo largo del tiempo, pero si uno lo piensa como a largo plazo, como por ejemplo puede ser los mobiliarios, a veces las cargas de uso como las personas, las cargas de techo, pueden ser como cargas vivas pero que son estáticas porque podrían estar durante mucho tiempo, pero podrían eventualmente no estar en un momento determinado.
Las cargas vías móviles, en este caso pueden ser, para puente, es lo más fácil de explicar, que son los camiones. Uno ve que cuando tiene un puente pasa un camión por arriba, entonces es una carga viva que se mueve. También dentro de las cargas vivas estáticas nosotros podríamos considerar también las personas, o dentro de puentes serían también como las cargas peatonales. Las cargas peatonales son cargas, las personas se desplazan constantemente a lo largo de la estructura, pero nosotros la modelamos como una carga estática, sino como vendría a ser como una carga, ¿cierto?, distribuida. Y siempre andan del orden de los 400 kilogramos, metros cuadrados, más o menos andan de ese orden. Impacto, nieve, viento, sismo, lluvia, son generalmente lo que nosotros nombramos como cargas eventuales. El impacto, ¿cierto?, en estructuras que son de uso industrial o de uso siempre se me olvida, pero uso de personas, como los edificios, edificación. El impacto no es tan habitual considerarlo, sí se ocupa, pero por ejemplo, impacto de vehículos y algunas cosas que son como de carácter importante, podrían ser como explosiones, se modelan como cargas de impacto, que podrían ser, no sé, edificaciones que son de carácter gubernamental, o no sé, eh, las estaciones de bomberos, que son como oficinas de emergencia que antes de una catástrofe tienen que estar funcionando sí o sí. Y las otras son más asociadas como al carácter eh, de los efectos de, se puede decir de alguna forma, como la naturaleza, son cargas eventuales. La nieve, ¿cierto? Va a depender de la zona geográfica que nosotros nos ubiquemos. Si estamos en la costa, es poco probable que nosotros ocupemos la carga de nieve. La carga de viento, la mayoría de los casos la vamos a ocupar, eh, pero también es una carga eventual. El sismo también, la carga de lluvia, ¿cierto? El impacto, dependiendo en lo que se enfoca más a puente, el impacto no se utiliza como una carga, como una combinación de cargas propiamente tal, se modela como un coeficiente de impacto. Entonces a la carga móvil, que es un camioncito, yo le aplico un coeficiente que vendría a representar el efecto dinámico que se ejerce cuando un camión entra a la superestructura del puente. Pero no sería como un impacto, así como una explosión propiamente tal que nosotros la modelamos. Para puentes especiales sí se modela el impacto. Por ejemplo, para el Caucao se debería haber modelado el impacto. No, yo nunca vi los modelos y esas cosas, así que no les puedo decir, oigan, ¿sabes si se modeló con impacto de algún elemento? Pero sí, yo sé que, por ejemplo, el puente Chacao sí se ocupó la modelación de impacto y se ocupa lo que son vessels o que son barcos como navieros grandes. Entonces el ASTO, el RFE, tiene un capítulo donde habla, el, tiene que hacer como un estudio de TMDA, pero de barcos, como de flujo vehicular, pero de barcos, y la envergadura, y ahí tú ves cuál es la dimensión de como barco de diseño que podría eventualmente tener más probabilidad de impactar la estructura, y lo verificas. Eh, nosotros proyectamos una estructura en la ruta 199 que le comentaba anteriormente. En Pucón hay un río que se llama Correntoso y ese viene desde el volcán Villarrica. Entonces se presume de que ante una erupción pueda tener un flujo lárico. Entonces se modeló con el impacto. Los pilotes se consideró el impacto de grandes, ¿cuál es la palabra? Clastos, de clastos de más de 1 metro de diámetro, que no me acuerdo cuántas eran toneladas, eran como de 5 toneladas, que pudieran impactar con los pilotes. Entonces, es un caso específico, pero en general, como que el impacto no es tan habitual colocarlo en las estructuras. Los empujes de suelo, nosotros sabemos que son activos y pasivos, estáticos y sísmicos. Y inundación, en algunos casos, es importante considerarlo si es una obra que va a estar en contacto con el agua, esto podría ser importante. Y después hay otras. Entonces, en otros nosotros podemos ver todas las cargas posibles
que se nos puedan ocurrir y que dependiendo del tipo de estructura que estemos proyectando, sea necesario considerarlo. Entonces lo que nosotros deberíamos pensar es que vamos a tener todas estas como solicitaciones, las tendremos que representarla de alguna forma. Y tenemos que mostrarla dentro de lo que sería el concepto de lo que sería el diseño de estructuras. Entonces, dentro de lo que sería el concepto del diseño estructural, nosotros vamos a tener que hacer interactuar tres modelos, que no necesariamente son los tres modelos que nosotros estamos acostumbrados a ver como de una manera gráfica, pero son tres como modelos que nosotros deberíamos tener conceptualmente, por lo menos, con los cuales estamos trabajando. Entonces, primero por el lado tenemos los modelos de carga. Esto básicamente son las combinaciones de carga, ¿cierto? Entonces, el modelo de carga viene a ser el patrón de combinaciones de carga que nosotros le aplicamos a partir de las solicitaciones que nosotros estamos definiendo eh, para nuestra estructura. Como modelo no es tan fácil verlo gráficamente porque por lo general en las normativas y en los códigos de diseño aparecen como listados, así como la combinación de carga uno sería como el sismo eh, más el peso propio. La carga 2 es como el peso propio más el viento más el sismo en 1,3%. Entonces ya, como no es tan fácil verlo, pero eh, existe como una caracterización de cuáles son las cargas que nosotros tenemos que ingresar. Y por otra parte están como los modelos de resistencia, que serían como las secciones transversales que nosotros vamos a proponer y toda la estructuración que se basa también y en la parte matemática de los modelos de diseño elástico que nosotros trabajamos. Entonces, la resistencia está como las secciones transversales de los elementos que nosotros vamos a proponer para las solicitaciones que tenemos acá. Y las leyes físicas, que serían, eh, no sé, principalmente, si lo queremos ver como súper simplificado, es como la ley de Hooke, de la teoría como de elasticidad, Navier, no sé, que son las teorías que principalmente uno trabaja para los modelos de los comportamientos de los elementos. Y eso es como los modelos que no son tan fáciles de ver. Y después está como el modelo estructural, que al final es el mono que yo hago en SAP, ¿cierto? O en Risa, o en Robot, o en el software que ustedes, tecla, que estén trabajando. Y ese modelo estructural es al cual tiene la geometría de lo que nosotros estamos representando y la estructuración y las uniones. Entonces, más allá de la forma que tenga el modelo estructural, hay conceptos que son importantes que uno va conociendo, es que, no sé, por ejemplo, pero el modelo estructural es solamente el dibujo, ¿no? Porque acá, no sé, la definición de los cachos rígidos, por ejemplo. Eso es una definición de estructural de cómo estoy haciendo mi modelo. No, es que yo no usé cacho rígido, usé link, por ejemplo. Yo acá abajo estoy colocando resorte, entonces tengo un link que tiene un valor K que corresponde a una rigidez. Es que yo no modelé esto en 3D, lo hice en un marco plano y representé la masa, se la asigné como dentro de las propiedades del body que tiene este elemento. Entonces, todos esos conceptos que, aparte de los elementos que serían como los frames, los shells que yo hago en el modelo SAP, u otro, están dentro del modelo estructural. Y después a toda esta cuestión gráfica, yo lo voy alimentando con las cargas y me salen las tensiones, que yo eso lo comparo con el software o hago una comparación de lo que son las tensiones de los elementos versus la resistencia que puedo obtener en un Excel, por ejemplo, el análisis de capacidad de la sección transversal. Viendo si es mayor o no, o si cumple o no cumple. Y eso lo hago y lo analizo en lo que sería como el análisis estructural. Entonces, si mi análisis estructural, la interacción de estos tres modelos de carga, de resistencia y de cómo yo defino estructuralmente este modelo con geometrías, hago el análisis que puede ser que esté correcto o no esté correcto. Entonces, si después de este análisis
cuando comparo la respuesta versus la resistencia me da satisfactorio, tengo un visto bueno, eh, y esto cumple, puedo terminar mi diseño estructural. Pero puede ser que esto cumpla, ¿cierto? Pero pongamos, no sé, pongamos otra vuelta por acá. Hay que hacer el análisis de las lucas. O sea, ya me cumple, pero es muy caro. Entonces, chuta, es demasiado caro. Tengo que tener un porcentaje de eficiencia de tanto. No, está muy caro todavía. La sección está muy sobredimensionada. Entonces vuelvo, reviso el diseño, hago un análisis estructural de nuevo. En este análisis puedo hacer cambios en los diferentes modelos. Por lo general lo que uno cambia es la estructuración o las secciones transversales. Las cargas por lo general uno las mantiene porque vienen por norma. Y voy analizando si cumple o no cumple. Si cumple tanto la parte como de servicio, de resistencia y de los términos económicos, nosotros podemos terminar nuestro proceso de diseño estructural. Pero eso es la forma en que nosotros deberíamos verlo. Nosotros, por otra parte, nos vamos a lo que sería como los modelos de carga de resistencia. Entramos un poquito a lo que sería, esto es como más estadística y probabilidades, pero yo no me voy a meter así como en profundidad con esto. La idea es que tengan como una noción general de cómo se piensa en las diferentes normativas. Esta cuestión está con temporizador, la presentación. Ya, entonces, nosotros vamos a tener tanto las solicitaciones como la resistencia. Y como dice acá, nosotros vamos a tener incertezas, lo que serían las solicitaciones, que pueden estar asociadas por diferentes cosas, eventuales cambios de uso. Entonces, lo que nombrábamos anteriormente, nosotros pensamos en una estructura que iba a tener cierta cantidad de mesas, y nosotros pensamos que era una biblioteca, por ejemplo, y teníamos cierto tipo de carga de uso, y resulta que a alguien se le ocurrió reformar el edificio y no, ahora va a ser un cine. Entonces le sacamos el mobiliario, pero ocupamos la misma infraestructura, le colocamos butaca y va a estar lleno siempre de más personas. Entonces ahí tenemos una variabilidad de las solicitaciones. Hubo un aumento, por ejemplo, o podría ser eventualmente una disminución. Entonces nuestra solicitación media debería estar acá, ¿cierto? Nosotros podríamos tener como eh, una probabilidad de que se exceda la solicitación estimada que nos teníamos por el lado de acá, o tenemos una probabilidad de que esto no se exceda y que sea más bajo de lo que nosotros estimamos. Pero lo que está para el lado izquierdo sería para nosotros favorable, lo que está para el lado derecho sería algo que no es deseable. También está que nosotros pudimos haber hecho una estimación poco conservadora, conservativa de las solicitaciones. Nosotros como que infravaloramos eso. Eh, Podríamos haber hecho una estimación de los efectos de las solicitaciones y hicimos una simplificación excesiva, o podrían ser diferencias en el proceso constructivo. Entonces, esas son posibles razones por las cuales nosotros tengamos variabilidad en las solicitaciones. En la mayoría de los casos nosotros vamos a estar como en la media, que es para lo que se piensa el diseño. Entonces, esto nosotros lo podríamos representar como una curva característica de lo que serían las solicitaciones, la variabilidad de las solicitaciones. Y el Q sub C lo podemos nombrar o identificar como cuál sería la probabilidad de que se exceda la curva característica. ¿Ya? Entonces, eso sería como por una parte lo que serían las solicitaciones. Eh, y lo otro sería, por el otro lado, que sería la resistencia. Podemos tener variabilidad en la resistencia. Yo creo que esto es como más fácil de ver, que tenemos esta incerteza, y es más fácil verlo desde el punto de vista de la resistencia, porque es como, yo lo veo más como los materiales, ¿cierto? Es más fácil de ver. Entonces, ¿cuáles podrían ser las razones? Imperfecciones geométricas. Yo tenía un elemento que tenía que tener un área sub 1, que supongamos que son de 100 centímetros cuadrados, para que la tensión que desarrolle ese elemento esté por debajo del admisible. Y resulta que por imperfecciones geométricas en la construcción del elemento me llegó un área 2, que tiene 90 centímetros cuadrados.
La disminución es más o menos del 10%, ¿cierto? Entonces, claro, no es tanto, pero me va a afectar en la tensión. Entonces, la tensión admisible que va a tener esa sección va a ser menos, porque o sea, al tener menos área, la tensión que va a aguantar la sección para la misma fuerza va a tener más presión, ¿cierto? Más tensión, entonces tengo que bajarle la solicitación que le estoy colocando. Entonces, en cierta forma, esta imperfección en la geometría me disminuye la capacidad resistente de ese elemento que tiene menos sección. Elementos que son prefabricados o que son fabricados con procesos de soldadura tienden a tener tensiones residuales. Entonces, esto es negativo en lo que son los elementos de acero. Entonces, cuando yo tengo un elemento de acero, cuando yo genero soldadura acá, esto se calienta y se enfría de manera no homogénea, entonces genera tensiones de compresión. Entonces, si la sección transversal, supongamos que va a tener un estado tensional así, de arriba va a ser compresión y tracción, y acá tiene una tensión residual de compresión, acá también una tensión residual de compresión en el ala, en el borde, cuando yo le meto una carga a la viga y se comprima, la compresión que va a desarrollar la fibra superior va a ser la suma de las compresiones residuales más la tensión de compresión debida, no sé, al camión que va a pasar por ahí. Entonces, esta tensión yo no la estoy considerando en el diseño porque no sé cuánto es, pero sí me está afectando. Entonces puede ser que eventualmente se podría sobrepasar la tensión admisible. Entonces eso es como una de las cosas que podrían ocurrir en los materiales. Variabilidad de la resistencia material, como los procesos constructivos son procesos aleatorios que se van produciendo, nosotros podemos hacer lo mismo. Oye, la probabilidad de que la resistencia baje por la consistencia del material tiene una curva que pasa lo mismo acá. Entonces, el material que nos toca es como una lotería. La mayoría de las veces va a estar en la resistencia que se espera. Por ejemplo, un acero que tiene 2700 kilogramos centímetros cuadrados de FI, pero puede ser que esto sea un poquito más bajo o un poquito más arriba. Deterioro de resistencia con el tiempo, corrosión, ¿cierto? Pérdida de sección transversal. Y si nosotros ocupamos fórmulas que son demasiado aproximadas para determinar la resistencia o la capacidad del material. Entonces, hay probabilidades de que tengamos variaciones en la resistencia de los elementos materiales que estamos ocupando, por secciones, por capacidad del material, etcétera, lo que nombramos anteriormente. Entonces, si el material que nosotros tenemos debiese tener como una resistencia FI de 2700, por decir algo, hay una probabilidad de que esta resistencia sea mayor y va a ser todo lo que esté de la media hacia acá. Eso es bueno para nosotros, nos salvamos. Pero también está la posibilidad de que la resistencia esté por debajo de la media esperada. Entonces, eso para nosotros es negativo. Entonces, nuevamente, como explicamos en lo que serían las solicitaciones, vamos a tener una curva característica que nos va a representar la resistencia y va a existir una probabilidad de que la resistencia sea menor de lo que nosotros esperamos. Entonces, por acá hay una probabilidad de que se exceda la solicitación esperada y por el lado de la resistencia hay una probabilidad de que la resistencia característica del material sea menor de la esperada como valor medio. Entonces, eso a nosotros nos va a jugar en contra y nos va ¿cómo decirlo? De cierta forma, disminuir lo que sería la confiabilidad estructural. Entonces, cuando nosotros tomamos estas dos curvas y las presentamos de esta manera, la intersección de estas dos curvas nos va a representar la probabilidad de falla. Entonces, todo lo que sea la probabilidad de que la resistencia sea menor de la esperada, en conjunto con la probabilidad de que la solicitación sea mayor de la esperada, y sería esta área que está por acá, nos estaría representando la probabilidad de falla. Entonces, lo que nosotros buscamos al diseñar y utilizar métodos de diseño es que esta área que está acá, que al final se define como una área, sea lo más chica posible, sea lo menor posible. Entonces, ¿cómo nosotros disminuimos la probabilidad de falla? Es disminuyendo esta área y eso lo hacemos desplazando
la resistencia hacia la derecha y la solicitación hacia la izquierda, así como de forma gráfica. Entonces, al aumentar, al disminuir esta área, que es la probabilidad de falla, nosotros estaríamos proveyendo o estaríamos aumentando la confiabilidad estructural de un elemento. Entonces, es como conceptualmente nosotros tenemos que verlo de esa forma. Entonces, ¿cómo se representa la probabilidad de falla? Nosotros la podemos representar de estas tres maneras. Sería la probabilidad de R menos Q, y esto tendría que ser menor o igual que cero. Y esto, si nosotros la presentamos de otra forma, la llevamos como a un valor que sea cercano a 1, porque por temas de lo que sería probabilidad y estadística, lo podemos representar así, que sería de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Que en la curva característica de estas probabilidades atiende como a formato log normal, si no me equivoco. Entonces, la probabilidad de falla en este caso va a ser el cociente de estas, ¿cómo se llama? De la resistencia eh, sobre la solicitación. Y esta área que nosotros tenemos acá, vamos a tener que ir reduciéndola. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder separar este valor que está acá al medio, que sería esta línea, para poder desplazar cada una de las curvas? Nosotros vamos a multiplicar por factores. Entonces, a la resistencia nosotros la vamos a multiplicar por un factor phi, y a la solicitación la vamos a multiplicar por un factor gamma. Entonces, esto es lo que nosotros después aplicamos en lo que serían las metodologías LRFD, que a la resistencia la multiplicamos por un factor de reducción de capacidad y a que es menor que 1, y a la solicitación le aplicamos un factor de aumento de la solicitación, o sea, un factor mayor que 1. Por eso que el nombre de la metodología de diseño es LRFD, factores de carga y resistencia, ¿cierto? Entonces, eh, si nosotros desarrollamos esto que está acá, o restamos las curvas, de cierta forma, si nosotros hacemos una resta de estas curvas, vamos a tener el logaritmo natural del cociente entre la resistencia versus la solicitación. Entonces, la probabilidad de falla va a ser todos los valores que son menores que 0. Entonces, para que este valor sea lo más chico posible, lo que nosotros tenemos que hacer es que este valor, que es como la media, ¿cierto?, se aleje lo más posible hacia la derecha. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que esta distancia, que si no me equivoco es como la desviación estándar, ahí me corrigen, a esta edad ya uno ya se olvida de lo que es estadística, y esta distancia vendría a representar la desviación estándar, sea lo más grande posible. Entonces, eh, si nosotros desarrollamos esto que tenemos acá, y nos vamos como desplazando nuestra curva hacia la derecha, lo que hacemos es que la probabilidad de falla sea lo más chica posible. Entonces, de lo que sería este análisis del logaritmo natural de la resistencia media sobre la solicitación media, calculando este valor que sería como la distancia, vamos a tener, con la desviación estándar, vamos a poder, si hacemos como esta distancia, ¿cierto? Y calculamos, vamos a tener un valor que sería como el beta, que el beta estaría como representando eh, el valor que, mientras más se aleja el cero de este punto, el beta es mayor. Entonces, como que a mayor desviación estándar, mayor beta, ¿cierto? Mayor confiabilidad estructural, y la probabilidad de falla que va a tener nuestro elemento va a ser menor. Eso es cuando nosotros trabajamos con modelos de solicitaciones y modelos de carga que están basados en ciertas probabilidades y estadísticas conocidas. Entonces, eso, ya que nosotros
entendemos lo que sería el concepto del beta o del índice de confiabilidad estructural, que a mayor valor de beta, nosotros vamos a tener una mayor confiabilidad en ese elemento. Entonces, vamos a saber que la probabilidad de que falle ese elemento va a ser menor. O después cuando nosotros vemos desde el otro lado, es que ese elemento nosotros vamos a querer que nos falle primero ante una solicitación. Y acá es más fácil verlo, lo que sería, por ejemplo, la ISC, el RFD, con respecto a las combinaciones de carga y los elementos que nosotros estamos diseñando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros en la ISC tenemos las combinaciones de carga, tenemos diferentes betas para diferentes tipos de elementos. Entonces, por ejemplo, la combinación de carga, que sería la carga permanente más la carga viva, nosotros vamos a usar un factor beta de 3 para los elementos principales y vamos a utilizar un factor de 4,5 para las uniones. Esto para la SC, que es principalmente uno cuando hace estructuras industriales. Entonces, cuando nosotros tenemos un galpón, el beta o la confiabilidad estructural de los elementos principales va a ser 3. Y esta unión va a ser 4,5. Eso significa de que ante un sismo, sería ante una carga permanente, si llega a fallar estos elementos, lo último que va a fallar sería la unión. Entonces, para mí sería aceptable que si esta estructura colapsa, desde el punto de vista de la carga permanente más la carga viva, se genere un fallo plástico en todos los elementos menos las uniones, para que la estructura se colapse hacia adentro, pero no se desplome y las uniones permanezcan enlazadas. Entonces se deformen los elementos, pero las uniones no fallan. Entonces ahí yo le proveo más confiabilidad estructural a los elementos que yo considero que son más importantes. Esto es fácil de verlo y de hacerlo cuando nosotros utilizamos metodología del RFD. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros utilizamos metodologías que son asociadas como atención admisible? Es más complicado porque para todos los elementos tenemos la misma confiabilidad estructural, pero lo que nosotros hacemos es que el factor de seguridad que nosotros aplicamos es distinto. Entonces, como que este beta va a ser como el mismo porque en realidad no sabemos y como tenemos incerteza, mandamos un factor de seguridad que está asociado como cuántas veces por sobre la tensión admisible tiene que estar el elemento. Entonces, como que vale, es conceptualmente distinto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos ver esto de una forma más fácil? Es, por ejemplo, los pilotes. Cuando nosotros tenemos pilotes, nosotros le aplicamos un sismo, ¿cierto? Terremoto. Y esa carga sísmica, nosotros le aplicamos un factor R, que es el factor de modificación de la respuesta estructural. Generalmente cuando nosotros hablamos de edificios que son de acero, cosas así, anda del orden del 7 eh, hasta puede ser 11 en algunos casos, cuando hablamos de edificación o en elementos industriales. Cuando nosotros diseñamos puentes con LAST estándar, el R de la parte del pilote que está por sobre la tierra puede ser R2 e igual a 2 o 3. Y el R para lo que está enterrado es igual a 1. Entonces acá no es lo mismo, pero para que ustedes vean cómo funciona parecido, pero de manera distinta. Nosotros queríamos que la parte que está abajo trabaje de forma elástica. El pilote que está enterrado porque no tengo cómo meterme abajo el pilote a ver si se rompió o no con un terremoto. Entonces le aplico una R igual a 1. Significa que el sismo que entra, la demanda sísmica la divido por 1. Entonces entra el 100% del sismo. Y en la parte superior va a entrar el 50% o un tercio. Pero en edificios, por ejemplo, en algunos casos es 5, 7 u 11, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, o si es estructural, o una estructura que es de carácter industrial. Entonces, cuando yo quiero darle más confiabilidad estructural a un elemento, cuando trabajo, por ejemplo, con metodología estándar, lo que hago yo es que se comporte elástico para ciertas condiciones. Sería que le meto el 100% de la solicitación, para el caso sísmico, por ejemplo. Eh, pero
en este caso, si yo lo pienso como desde el punto de vista del LRFD, cuando yo esté diseñando un elemento, eh, eh, por ejemplo, tengo el sismo acá, y supongamos que estamos utilizando estos factores de confiabilidad estructural, si estuviéramos diseñando un pilote. Entonces, para la parte que está de manera superior, va a tener una confiabilidad de 4,5. En la parte que está superior va a tener 3, si lo suponemos así. Ya, supongamos que este es 3, este es 4,5. Pero el signo que yo coloco, o sea, va a tener esta confiabilidad y aparte, después yo voy a hacer el cambio de lo que sería como el porcentaje de terremoto que yo le estoy colocando. Entonces, como que no es tan fácil verlo cuando yo tengo el RFD, porque voy trabajando por la confiabilidad. Entonces, es muy fácil ver el beta, pero cuando yo quiero como compararlo con el estándar, cómo hago estas cosas ya es una metodología distinta. Entonces, como esta metodología de la LRFD es mucho más, como decirlo de una forma, mucho más lógica, eh, como lo que nosotros debiésemos ocupar en general. Pero, como comentamos anteriormente, en clases anteriores, como el ASTO estándar tuvo un comportamiento bueno, para los sismos se ha seguido utilizando porque genera estructuras que son más robustas. Y la DRF tiende a generar estructuras que son un poco más optimizadas. Entonces, como que en cierta forma, lo que uno, lo que uno ve en nuestro estándar es que genera estructuras más robustas en términos generales, eh, y eso me da como un margen ante un sismo grande. Pero en el RFD, yo sé que mi estructura es un poco más optimizada, pero yo sé cuál elemento es el que tiene más confiabilidad estructural. Y podría ver, decir, no sé, la viga tiene un beta, por ejemplo, de 1, por decir algo. Y por decir otra tontera, así como solamente por dar valores, ya el pilote tiene una confiabilidad de 5. Entonces yo sé que el pilote nunca va a fallar y ante un terremoto podría fallar la viga, por decir algo. Entonces mi elemento crítico va a ser la viga. Entonces yo voy a poner ojo en la viga, por ejemplo, que es el elemento que tiene menos confiabilidad estructural. Entonces, y otra cosa que es importante como del beta es que hay algunas metodologías de mantenimiento y de análisis de vida útil remanente de los puentes se basan en la confiabilidad estructural de algunos elementos. Hay algunos profes que son más del área de investigación, como que les gusta mucho esto del LRFD porque ahí tiene más herramientas para hacer estimaciones de cosas a largo plazo, que con la estándar ya no se puede. Entonces, eh, la estándar en ese sentido pasa a ser como un poco más arcaica, pero se sigue utilizando. Entonces, para que ustedes tengan como esa idea de las diferencias entre las metodologías. Eso es lo que estaba comentando, diseño por tensiones admisibles y diseño por estados límites, que es lo que nosotros estamos comentando ahora, como la gran diferencia. Que el diseño por tensión admisible, nosotros vamos a tener una resistencia, que es lo que nosotros generalmente lo expresamos así, que vamos a tener una solicitación por un lado, vamos a tener la resistencia nominal del elemento y nosotros la vamos a dividir por un factor de seguridad. Si en suelo de repente, no confío en el suelo, le coloco 5, por decir algo. Es como un estudio estadístico por detrás de cuál yo quiero que sea la probabilidad de falla del elemento y la confiabilidad estructural, sino que están basados más en la experiencia de cómo se han comportado bien. Y por otro lado está acá lo que sería como los métodos de factores de carga y resistencia. O sea, acá tenemos lo que serían los phi, que reducen la capacidad, y por el otro lado tenemos lo que sería la solicitación, que tiene un factor de más vibración. Por lo general la resistencia del elemento que estoy analizando es 1, por eso que es como phi por Rn, y ese elemento tiene una suma de diferentes solicitaciones, que es la combinación de cargas. Por eso acá que se representa como una sumatoria de iésimos, factores y solicitaciones. Pero esto tendría que ser lo que nosotros llamamos como la carga última. Entonces, esas son como las grandes diferencias entre lo que sería
los métodos de diseño por factores de carga resistencia y tensiones admisibles. Entonces, como que la AASHTO estándar tiene una mezcla de lo que sería tensiones admisibles con diseños por estados límite y resistencia última, en algunos casos. Y como lo dice la AASHTO y la RFD, es el método de cargas y de factor y resistencia. Entonces, el RFD es AASHTO, el RFD es esto que nosotros tenemos acá. Perdón, acá, que es como la metodología más moderna. Eso en términos generales como introducción a las metodologías de diseño. Entonces, por lo general, nosotros cuando partimos a diseñar puentes, partimos a diseñar con lo que sería ASD o lo que sería como AASHTO estándar, que es como lo más tradicional y conceptualmente es más fácil de entender lo que serían los procesos de descarga y de diseño de los elementos. La RFD no es tan didáctica de aprender a usarlo. Eso, chiquillos, con respecto a lo que sería la clase de hoy. No sé si tienen algunas preguntas. Acá aparecen como las ventajas comparativas de una con otra. Profe, estas presentaciones las tiene cargadas en Teams. No, la de hoy no la subió. La que fue hasta la clase de ayer sí las cargué. Pero esta de ahora, que sería como métodos de diseño, no la he cargado. Esto que pasó ahora lo va a subir. Sí, esto lo subo para que lo puedan revisar, porque ya esto es más teórico. Ya, profe. ¿Y evaluaciones respecto al ramo, cómo va a ser? ¿Hay fechas próximas? Les tengo que informar las evaluaciones. La evaluación acumulativa sería la que sería, les comenté el otro día, que era con respecto a las Sí. clases Creo anteriores. como cuestionario y daba como toda la semana para mandarlo, ¿no? Sí, eso lo tengo que mandar. Como ya terminamos con eso, debería ser esta semana o la otra, pero Ya, eso pero lo voy eso a es como cargar con nota de ustedes. taller. Claro, nota taller o nota acumulativa. Y tendríamos que tener dos evaluaciones como grandes, que es como diseño en la primera parte y en realidad es como todo diseño, pero la primera parte es como carga móvil y después como diseño de losa y como viga. Entonces se separaría como en esas dos ¿Y partes. esto va a ser como el tipo, como el diseño, va a ser en AutoCAD, en SAP o va a ser así a lápiz nomás? O sea, en la versión anterior del curso nosotros hacíamos una especie como de trabajo que era en forma como un informe, como una memoria de cálculo. Entonces yo les daba una semana completa, se cargaba el problema y se podía trabajar en grupo de 2 a 3 personas y era como ya, calcule, tengo una estructura de acero de una longitud de un vano de 30 metros, calcule cuál es el momento longitudinal que provoca el cambio de diseño, por decir algo. Eso era como eh, la evaluación número uno. Lo que se me informó ahora es que la evaluación tenía que ser presencial. Entonces, ahí como que tengo que ver cómo va a ser todavía, porque no sé si para ustedes es más cómodo como hacer un trabajo, creo yo, o la evaluación como presencial, como si fuera Sí, una o prueba. sea, yo he hablado con algunos compañeros y la apreciación de los trabajos que se van desarrollando durante el semestre creo que es más potente, por así decirlo, el nivel de aprendizaje, porque al final cuando uno tiene exámenes o pruebas, uno aprende, rinde y chao, se olvida en la mayoría de los casos hasta que uno vuelve a repasar. Por cambio, con un trabajo uno está constantemente leyendo. Sí, una carga quizás más densa a largo plazo porque después se empiezan a juntar evaluaciones y tenéis que destinar tiempo para todo. Y los que somos papás igual tenemos que saber organizarlo mejor el tiempo. Sí, no, me Pero imagino que sí. creo que es mejor un trabajo a desarrollarse en grupo, así todos colaboramos y finalmente sacamos adelante algo práctico y real que el día de mañana nos va a servir para todos. No sé, pues, quizás con la suerte a alguien le toque trabajar en puente y le toque ver exactamente lo que vamos a hacer en el trabajo. Más que una prueba así como de alternativa y vamos a quedar colgados el día de la práctica, pues, Sí, no, considerando yo que igual tenemos soy de esa una idea. práctica entre medio en toda la carrera. Entonces hacer un trabajo que se acerque a la realidad sería bastante productivo, creo yo.
Sí, yo creo que es como mejor. Igual voy a consultar porque puede ser que, no sé, igual Ahora nosotros yo, tengamos así que en lo hacer la rápido, presentación. pensando en Sí, la dime nomás. presencialidad, quizá con una presentación a usted, un informe a modo de mostrar como el proyecto, como lo hayamos avanzado, podría ser la presencialidad que le piden, pues, pero no sé, ahí usted tiene que conversar con la autoridad. Sí, no, eso me parece como una salida buena, como que, de cierta forma, generar la evaluación online. A mí me gusta ese formato porque uno carga la información, está el problema, se carga el material complementario y ustedes van desarrollando el problema en conjunto con más colegas y lo van entendiendo el material si tienen dudas. Entonces podría ser como la presencialidad, como a resolver dudas como más específicas. Entonces eso yo creo que sería como una alternativa y hay que ver cómo la fecha. Yo estaba viendo que después de la semana del 2 al 5 de mayo sería como la semana de interludio, entonces tendría que ser posterior a eso. Entonces yo creo que como hasta el 29 ya nosotros deberíamos haber visto todo lo que sería como en la parte de superestructura, así como de cargas de diseño, y ahí ya sería como, podríamos estar en condiciones después del interludio, desarrollar la evaluación. Entonces, como que mi apreciación sería Sí, como que entiendo. la Como que ya semana definiendo las como solicitaciones, llegar y claro, dibujar. como la semana del 9 tentativa, del 9 de mayo, como que, tentativamente podría ser la semana de evaluación. La pregunta que le quería hacer a usted es, yo sé que está como la sede que está como en Toesca y hay una en Macul. Entonces, lo que son como las cosas de la Facultad de Ingeniería o la parte donde está Obras Civiles, ¿ustedes hacen las pruebas como en Macul o hacen las pruebas como en la sede como que está ahí cerca del En metro, centro, en el nosotros centro? en el centro. De hecho, el edificio, entre comillas, de obras civiles, está ahí en Vidaurre, donde estaba el ISAL. Ese es Ah, como el centro ahora de obras civiles, porque antes estaba metido con Constru y diseño entre 90, pero ahora la mayoría de las clases las tenemos ahí en el ISAL en Vidaurre. yo creo que sería más fácil porque, o sea, no sé, o sea, yo pienso en mí porque como trabajo en Metro de Chile, para mí más práctico, llego más rápido, pero si fuera como Macul, como que igual sería más demorado, uno de repente se atrasa con el metro, entonces, igual sería más fácil. Ya, chiquillos, entonces yo voy a consultar eso con el profe Naranjo o la directora, y ahí cualquier cosa le voy confirmando. Y debería estar subiendo esta semana, ya yo creo que para la otra semana, la evaluación eh, de alternativas, porque ya fin de semana largo, ¿cierto? Y para que sería como a partir del lunes la evaluación, yo creo, pero estaría por Teams, yo creo. Ya, profe, quedamos a la espera entonces de su confirmación. Ya, jóvenes, muchas gracias, que descansen. Estamos Gracias hasta a usted, mañana. profe, que esté bien. Estamos viéndonos mañana. Chao, nos vemos mañana. Chao, profe, nos Chao, vemos. chao, Chao, que Que profe. esté bien, descansen. cuídese. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Chao, profe, profe. gracias.